Vas a flipar porque hoy te enseño a cocinar il vero ragù bolognese. Esta es la salsa de carne más conocida y querida del mundo. Existen muchas versiones de ragù en Italia, pero esa es la publicada por la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricultura di Bologna en 1982. Vamos, que es la original de Bologna, la ciudad de mi padre y capital de la región Emilia-Romagna. En mi opinión, la zona con la mejor comida de Italia. Empiezo con el sofrito, para el cual pelo y lavo una zanahoria grandota. Ya verás que es una receta demasiado fácil para lo buena que está. El único truco está en los tiempos de cocción. Y de hecho la parte más complicada, entre comillas, es la de cortar las verduras. Pero si tienes una procesadora de alimentos, te lo resuelve rápido. Y aún teniéndola, prefiero hacerlo a mano. No solo porque soy un romanticón, sino porque así también voy pillando cada vez más velocidad. Y aunque me gusta pesar los ingredientes, no me importa si esta zanahoria en lugar de 100 gramos pesa 137. O sea, pienso que la cocina es un arte, no una ecuación matemática. Para mí ese es el momento perfecto para calentar la olla, pero si no cocinas a menudo, mejor tómatelo con calma. La zanahoria es la única que puedes rallar porque luego el apio y la cebolla son demasiado fibrosas y es mejor a cuchillo. Y para rallar más fácil te recomiendo usar el rallador entero, o sea, de arriba abajo. Si lo haces con movimientos cortos, tardarás y te cansarás mucho más. Ahora que la olla está caliente, obligatorio un buen chorro de aceite de oliva virgen extra. O sea, no me vengas aquí con aceite de girasol, ¿vale? Ya sé que el de oliva está caro, pero pues lo que hay. ¿Quieres un buen ragú? Pues lo haces así. En verdad te saldrá buenísimo con el de girasol también, pero bueno. Y va dentro la carne picada, que es una mezcla de ternera y panceta de cerdo. Te dejo la receta exacta en la descripción para que sepas las medidas oficiales. Yo la carne la compro en mi carnicería de confianza. Les pido que me trituren 2 veces la panceta mezclada con la ternera. Si lo compras en el súper, pues seguramente te tengo que picar la panceta a mano, pero tampoco es un gran trabajo. Mientras el cerdo y la vaca se hacen amigas en la olla, lavo y pico el apio y la cebolla. De hecho, ahora que estoy editando el vídeo me he dado cuenta de que hay un método mucho más rápido para cortar, lo que ya os enseñaré. Pero oye, cada uno como pueda. El objetivo es hacer tiritas finas, juntarlas y picarlas todas juntas. A ver qué os parecen mis skills con el cuchillo. Ahora bien, momento muy importante, es obligatorio que la carne se nos pegue un poco al fondo de la olla, o sea, el fuego tiene que estar un poco alto. Esto, para quien no lo sepa, es porque la carne y cualquier alimento en general, cuando se pega y cuando se crea esta capa como marrón, que ya se está como casi empezando a quemar, lo que en realidad está haciendo es caramelizar. Esto a nivel químico se llama la reacción Maillard. En cuanto veamos que el fondo de nuestra olla pinta tal que así, es el momento de echar un vaso de vino. Da totalmente igual si prefieres usar vino blanco o vino tinto. El resultado final en cuanto a sabor no va a cambiar casi nada o va a ser algo imperceptible. En cuanto echemos el vino, toda esa capa que se ha pegado al fondo se va a despegar perfectamente con una mezcladita y lo dejamos un ratito más para que se evapore el alcohol. De mientras picamos la cebolla, no cortéis la parte de la raíz, que es la que más hace llorar, y si la dejáis ya veréis que no saltan tantas lágrimas. Y también es muy importante un cuchillo bien afilado. Si tu cuchillo no está afilado, lo que estarás haciendo en lugar de cortar la cebolla será aplastarla un poco, y eso hará que suelte el líquido ese que nos molesta tanto a los ojos. Luego además hay mucha gente que le gusta hacer como este corte en medio de la cebolla porque se piensa que hará algo más, y no, ese corte literalmente no hace que tu cebolla quede picada más fina, es totalmente inútil, y también a lo mejor lo explicaré en otro vídeo por si queréis entenderlo mejor. Y ya tenemos aquí las 3 verduras que me hace mucha gracia decirlo siempre, que parece que formen la bandera de Italia, ¿no? O sea, la zanahoria, que es como el rojo, la cebolla blanca y luego el apio, que es como verde. Después de un menudito más estamos listos para echar las verduras. Subimos un poco el fuego y esperamos unos 5 minutos así para que se vuelva a pegar al fondo, que es algo importante, y hasta que las verduras pues pierdan un poco su color, ¿no? Que se empiecen ahí a cocinar. En ese punto ya verás que la olla te estará pidiendo de nuevo que le eches algún líquido, como hemos hecho antes con el vino, pero en este caso vamos a ir con el tomate triturado y el caldo de pollo. La receta oficial combina passata e doppio concentrato di pomodoro, es decir, tomate triturado y concentrado doble de tomate. Yo, para no complicarme tanto, uso esta polpa rústica de Mutti, que es una de las mejores marcas que existen, que combina un poco como ambas cosas, ¿no? O sea, tiene tomate con su pulpa, lo cual hace que sea un poco más concentrado, así que para mí es ideal. A mí ya veis que me gusta aprovecharlo todo, o sea, si tengo que echar un poco de caldo en el bote del tomate para sacar todo el tomate, lo hago. Ahora bien, la cantidad de caldo que tienes que echar depende muchísimo del tiempo que te interese dejarlo cociendo. La receta oficial pide 2 o 3 horas, a mí me gusta dejarlo 4. En estas 4 horas, a pesar de echar la botella entera de caldo, pues se acaba evaporando casi todo el líquido. En cambio, tú si solo quieres tenerlo durante 1 hora, que no sería algo malo, pero le estás quitando muchísimo potencial a tu ragú, pues le echas 1/4 de la botella del caldo, porque si no luego te quedará súper acuoso. En cuanto se ponga a hervir así agresivamente, pues bajamos el fuego, yo lo dejo más o menos a la mitad y lo voy bajando a medida que se reduce el caldo. Y de ahora en adelante es simplemente cuestión de dejarlo hacer, o sea, dejarlo hacer chup chup. En cuanto al tema de salpimentar, a mí me gusta hacerlo a la mitad, cuando lleva ya como un par de horas. De hecho, he visto muchísimos cocineros que también lo hacen de esta forma y nadie sabe por qué, simplemente
simplemente pues se hace y ya. Y luego ya en la tercera hora le echo un vasito o menos de leche, que esto le dará cremosidad y hará como que se junten los ingredientes a la perfección, además de cambiarle un poquitín el color. Esto sí que no se lo puede saltar nadie. Como no pruebes tu ragú antes de quitarlo del fuego, no, o sea, no te lo permito, de verdad, prueba tu comida siempre. Porque ¿y si le falta sal? Pues no, pruébalo y ya está. Pruébalo. El resultado final tiene que ser esta bestia de ragú de un color así como anaranjado oscuro, que estará tan rico que te lo puedes comer solamente con pan, de verdad, impresionante. Buah, qué asco, está horrible esto, ¿te imaginas? Está tremendo. Yo también he grabado aquí una parte de cuando estaba haciendo cantidades un poco más industriales. O sea, ya que tiene que estarse ahí 4 horas hirviendo, pues saco mi olla de 10 litros y hago 10 litros de ragú. Que en esos casos normalmente tengo que usar sartenes aparte para caramelizar bien la carne y todo. Pero bueno, es un trabajo que vale totalmente la pena. Y bueno, pienso yo que si quieres aprender a hacer un buen ragú, también te interesa hacer una buena lasaña. Qué coincidencia que justo tengo otro vídeo que te tendría que salir arriba a la derecha, en el que te enseño a hacer la mejor lasaña boloñese. Ya que has llegado al final del vídeo, regálate una suscripción, ¿no? Porque se viene una de contenido de pastas, sobre todo rellenas, como los tortellini in brodo. Madre mía. Créeme que si te gusta la pasta tanto como a mí, has dado en el clavo porque no paro de cocinarla. Venga, chao. Hasta la próxima.